Dicen que el cielo tarda, pero cuando Dios decide actuar, nadie puede esconderse. Imagina ver con tus propios ojos cómo la justicia divina llega justo cuando todos pensaban que era demasiado tarde. Una mujer humillada, un hijo que cayó por miedo y un caballo que contra toda lógica se convirtió en la voz del cielo. ¿Coincidencia? ¿Milagro? ¿O una prueba de que Dios usa lo más humilde para mostrar su poder? Quédate hasta el final, porque lo que sucedió en esa casa cambió para siempre el corazón de un pueblo entero y podría cambiar el tuyo también. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa en San Lucero del Valle, de esas donde el aire se siente pesado y hasta los pájaros parecen esconderse de tanto sol. En la elegante casa del final de la calle Los Cedros, el reloj marcaba las 6 y el olor a guisado llenaba el comedor. Doña Eulalia Ramírez, una mujer de 78 años, estaba de pie junto a la mesa. Su cabello blanco, recogido con un pequeño broche de plata, brillaba con la luz que entraba por la ventana. Tenía la piel morena clara, marcada por el tiempo, y unos ojos dulces que siempre parecían perdonar antes de juzgar. Acomodaba con cuidado los platos uno a uno, como si cada gesto fuera una oración silenciosa por la paz en su hogar. Afuera, el canto de una chicharra se mezclaba con el ladrido lejano de un perro. Dentro, todo era silencio. Un silencio incómodo, tenso, que doña Eulalia ya conocía bien. En la cabecera, el hijo que ella había criado con tanto sacrificio, Eduardo Ramírez, un hombre de 45 años, de piel morena, cabello corto y ojos grises llenos de cansancio, hojeaba un periódico sin leerlo realmente, y frente a él, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, estaba Marina, su esposa, una mujer joven de unos 32 años, alta, delgada, de cabello negro brillante y labios pintados de rojo intenso, hermosa por fuera, pero con un fuego amargo por dentro. «Mamá, ya no hace falta que sirvas tanto, no somos niños», dijo Eduardo sin levantar la mirada. Doña Eulalia sonrió apenas, como si quisiera evitar una tormenta que ya conocía. «Es costumbre, hijo. Me gusta que comamos juntos, como antes». Marina soltó una risa seca. «¿Como antes? Antes tú mandabas, doña Eulalia». Pero eso ya cambió. La frase cayó como un golpe. Doña Eulalia sintió un nudo en la garganta, pero solo respondió con un suspiro. Caminó despacio hacia la cocina, tratando de ignorar el ardor que le causaban las palabras de su nuera. En el fogón, una olla de agua hervía lentamente, dejando escapar vapor por la tapa. Ella la levantó con cuidado, planeando usarla para hacer café, como hacía cada tarde desde que su esposo murió. Desde el comedor, la voz de Marina volvió a cortarle el alma. «Eduardo, no sé por qué sigues dejando que tu madre mande en esta casa. Ya no estamos en sus tiempos». El hombre bajó el periódico incómodo, pero no dijo nada. Ese silencio cobarde dolía más que cualquier grito. Doña Eulalia, con los ojos humedecidos, siguió moviéndose despacio, fingiendo no escuchar. Puso la olla sobre la mesa. El vapor subía, y en ese momento, Marina se levantó con una mirada que mezclaba enojo y desprecio. «¿Sabes qué pasa contigo, Eulalia?», dijo, caminando hacia ella con pasos firmes. «Que no entiendes tu lugar. No puedes seguir comportándote como si esta fuera tu casa. Esta casa ahora es mía». Eduardo se quedó inmóvil. Doña Eulalia tembló, pero trató de mantener la calma. «No quiero discutir, hija. Solo quería compartir la cena». Marina rió, una risa sin alma. «Hija, no me llames así. No quiero tener nada que ver contigo». Fue entonces cuando el ambiente se partió en dos. Doña Eulalia, con la voz temblorosa, murmuró algo casi imperceptible. «Dios te bendiga, Marina. Quizás un día entiendas». Esa simple frase dicha con ternura encendió la furia de la joven como gasolina al fuego. «No uses el nombre de Dios conmigo», gritó, y en un impulso de rabia tomó la olla de agua caliente que humeaba sobre la mesa.
y la volcó sobre la cabeza de la anciana. El sonido fue seco, desgarrador. El agua hirviendo cayó con fuerza y el grito de doña Eulalia rompió el silencio de la casa como un trueno. «Nsha, por favor», exclamó ella cubriéndose el rostro con las manos mientras el vapor la envolvía. Eduardo se levantó de golpe, paralizado por el miedo y la culpa. «Marina, ¿qué hiciste?», gritó, corriendo hacia su madre. Pero era tarde. La anciana estaba de rodillas en el suelo, con los ojos cerrados y lágrimas mezcladas con agua caliente escurriendo por su piel. Marina, con el pecho agitado, soltó la olla y retrocedió unos pasos. Su rostro cambió por un segundo, de ira a sorpresa, y luego a una especie de vacío. El aire se volvió espeso, nadie respiraba. Solo el sonido de las gotas cayendo al piso interrumpía el silencio. Doña Eulalia se incorporó con dificultad, apoyándose en la mesa. Su cabello, antes recogido con cuidado, ahora estaba suelto, empapado y pegado a su rostro. «Dios te perdone», susurró con voz quebrada. Eduardo quiso tocarla, pero ella lo detuvo con un leve movimiento de mano. «No digas nada, hijo. Ya está hecho». Tomó su chal de color azul, el que usaba cuando rezaba, y caminó despacio hacia el patio, dejando un rastro de agua y lágrimas sobre el suelo brillante. El viento de la tarde soplaba suave, pero cada paso se sentía pesado, como si llevara el peso del mundo en los hombros. Se detuvo junto al bebedero de su viejo caballo, Centella, que descansaba bajo la sombra del almendro. Al verla, el animal levantó la cabeza y soltó un relincho fuerte, profundo, casi humano. Eulalia lo miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo rompió en llanto. Dentro de la casa, Eduardo se sentó en la silla con las manos en la cara. Marina, con la mirada vacía, intentaba limpiar el suelo, como si borrar el agua pudiera borrar también el pecado, pero no había trapo que limpiara la culpa. En el patio, Centella caminó hacia Eulalia y rozó su cabeza contra la suya. Ella apoyó su frente sobre el animal y susurró: «Tú sí sabes lo que es la lealtad, mi viejo amigo». El cielo se tiñó de naranja mientras el sol caía detrás de las montañas, y en medio de esa calma que precede a las tempestades, se escuchó una sola frase, suave pero firme, que Eulalia dijo mirando hacia el horizonte: «Dios ve todo, y cuando Él decide actuar, nadie puede esconderse». El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El aire de la casa había cambiado para siempre. Algo invisible se movía en ese hogar, algo que ni Marina ni Eduardo sabían explicar, pero que Centella, con su instinto puro, ya había sentido en lo más profundo de su alma. La tarde cayó con un silencio pesado sobre la casa de los Ramírez. Afuera, el sol comenzaba a esconderse tras las montañas de San Lucero del Valle, tiñendo el cielo de un naranja triste, pero dentro de la casa el aire estaba lleno de un olor a vapor y lágrimas. El grito de doña Eulalia todavía parecía flotar en las paredes, como si la casa misma no quisiera olvidarlo. Ella salió tambaleando hacia el patio, con el chal empapado y las manos temblorosas. El agua caliente todavía le ardía en el cuero cabelludo, y cada paso era un esfuerzo. El suelo, cubierto de tierra seca, se mezclaba con el agua que escurría de su cabello, formando pequeños charcos junto a sus pies descalzos. El aire olía a humedad, a tristeza, a algo roto que ya no podía repararse. Detrás de ella, desde el comedor, Eduardo la miraba sin saber qué hacer. Tenía los ojos enrojecidos, el alma dividida entre su madre y su esposa. «Mamá», susurró con voz baja, casi culpable. Pero doña Eulalia no volteó. No podía hacerlo. Si lo miraba, sabía que las lágrimas se desbordarían de nuevo. Siguió caminando despacio hasta llegar al viejo bebedero, ese que su esposo había construido cuando la casa todavía se llenaba de risas. Ahí estaba su fiel compañero Centella, un caballo color café oscuro, fuerte, de ojos grandes y brillantes. Tenía una cicatriz vieja en el lomo, recuerdo de los tiempos en que Eulalia lo había rescatado de morir en el monte.
El animal levantó la cabeza al verla y soltó un relincho que rompió la quietud del atardecer. Era un sonido fuerte, profundo, que no solo se escuchaba, se sentía. Eulalia se detuvo frente a él y, sin poder contenerse, dejó caer todo su peso sobre el tronco de madera que rodeaba el bebedero. «¡Ay, Centella!», susurró con voz rota. «Ya ni sé por qué Dios me dejó llegar a vieja para ver esto». El caballo se acercó despacio, rozando su cabeza contra el hombro de la anciana. Ella cerró los ojos. Por un instante, ese simple gesto le devolvió un poco de consuelo, como si el animal entendiera cada herida que no se ve. En la casa, Marina caminaba de un lado a otro, con el rostro todavía endurecido, pero el corazón latiendo rápido. Intentaba convencerse de que lo que había hecho era justo, que doña Eulalia se lo merecía, pero algo dentro de ella comenzaba a pesarle. El vapor de la olla todavía flotaba en el aire y cada vez que lo veía sentía que el olor del agua caliente la seguía como un recordatorio del acto imperdonable que había cometido. Eduardo, por su parte, se sentó en la orilla de la cama con la cabeza entre las manos. «¿Qué hicimos, Dios mío? ¿Qué hice yo por quedarme callado?», murmuró. El silencio le respondió, un silencio que dolía. Afuera, el viento sopló de repente, levantando polvo. Centella relinchó de nuevo, esta vez más fuerte. Doña Eulalia levantó la mirada. «¿Qué pasa, mi niño?», le dijo al caballo, acariciando su cuello. «Tranquilo, aquí estoy». Pero Centella no se calmaba. Sus patas golpeaban la tierra con fuerza y sus orejas se movían inquietas. Fue entonces cuando el viento cambió. Un aire frío recorrió el patio y por un instante el cielo se oscureció más rápido de lo normal. Las hojas del almendro se movieron como si alguien invisible pasara entre ellas. Eulalia sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No era miedo, era una presencia, algo espiritual, algo que no se podía ver, pero que estaba ahí. «Dios mío», susurró con voz débil, «si esto es una prueba, dame fuerzas para soportarla». El caballo relinchó tan fuerte que el eco se escuchó hasta las casas vecinas. Una mujer que vivía al otro lado de la calle, doña Tomasa, se asomó por la ventana y murmuró: «Ese animal no relincha así por gusto. Algo pasó en esa casa». Y sí, algo había pasado, algo que cambiaría la vida de todos. Doña Eulalia se sentó en una vieja silla de madera junto al bebedero. El cabello todavía húmedo le caía sobre los hombros. Cerró los ojos y empezó a orar. Sus labios se movían con lentitud, pero con firmeza. «Padre Santo, no permitas que el rencor habite en mi corazón. Si he de sufrir, que sea por tu voluntad, no por la de los hombres». Centella permaneció junto a ella todo el tiempo. Cada vez que la anciana temblaba, el caballo rozaba su cabeza contra su brazo, como si quisiera protegerla. Eulalia lloraba en silencio, pero también sentía una paz extraña. Era como si Dios mismo le estuviera diciendo: «No estás sola». Dentro de la casa, el ambiente cambió. Las luces parpadearon y el reloj del comedor se detuvo por unos segundos. Marina se llevó las manos al pecho. «¿Escuchaste eso?», preguntó nerviosa. Eduardo levantó la cabeza. «¿Qué cosa?». «Ese relincho. Parece que el caballo está furioso». Él se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. Al asomarse, vio a su madre sentada bajo el árbol y a Centella dando vueltas alrededor de ella, con el polvo levantándose en espirales. El cielo se había vuelto de un color gris dorado y el aire vibraba con una energía inexplicable. «Déjala», dijo Eduardo con voz baja, «déjala que se calme». Pero en el fondo, sabía que ese relincho no era normal. Sabía que algo espiritual se estaba moviendo. Cuando el sol terminó de esconderse, Centella se quedó quieto, mirando hacia la casa. Sus ojos brillaban, reflejando las luces del interior. Eulalia también lo miró y susurró casi sin voz: «No es tu culpa, mi niño. La maldad siempre se lastima sola». El caballo soltó un relincho suave, como una respuesta. El aire volvió a la calma,
Pero esa noche, San Lucero del Valle no dormiría igual. Los vecinos contaron después que escucharon el relincho hasta después de la medianoche, largo, triste, como un lamento que venía del alma de la tierra. Y aunque muchos no lo sabían, aquel sonido no era solo de dolor, era el inicio de algo divino. Porque en esa casa donde el amor fue humillado, Dios ya había enviado a su primer mensajero, un caballo con el alma despierta, guardián de una mujer que jamás perdió la fe. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. En San Lucero del Valle, el canto de los gallos se escuchaba más apagado y hasta el viento parecía tener cuidado al soplar. La casa de los Ramírez estaba envuelta en un silencio espeso, un silencio que pesaba más que las palabras que nadie se atrevía a decir. Doña Eulalia despertó temprano. Como siempre, el dolor en su cuero cabelludo seguía ardiendo, pero ella no se quejaba. Se miró en el pequeño espejo del cuarto y vio las marcas rojizas en su cabeza. Por un momento, sus ojos se nublaron con lágrimas, pero no por el dolor físico, sino por lo que más le dolía, la frialdad del alma de su hijo. «Eduardo, mi niño», susurró acariciando el rosario que tenía colgado en la pared. «¿En qué momento tu corazón se volvió tan mudo?» En la cocina, el olor a café recién hecho llenaba el aire. El ritual de cada mañana seguía igual, aunque nada era igual. Eulalia servía 3 tazas como siempre, una para ella, una para su hijo y otra para Marina. Pero esta vez no puso la mesa. Se quedó parada, mirando las tazas humeantes, sabiendo que ese desayuno nunca sería compartido con amor. Afuera el caballo Centella estaba inquieto. Desde el amanecer había caminado de un lado a otro, relinchando suave, con la mirada fija hacia la casa. Los vecinos que pasaban frente al portón se detenían un momento y murmuraban entre ellos: «Desde ayer, ese animal no deja de moverse. Dicen que la señora Eulalia fue lastimada. Dios la ampare, ella siempre fue buena con todos». El pueblo era chico y las malas acciones viajaban rápido. Pero más rápido aún viajaba la compasión de los que habían recibido alguna vez un gesto de bondad de esa anciana. Dentro de la casa, Eduardo se sentó en el comedor con la mirada perdida. Frente a él, Marina permanecía callada, pero su rostro estaba tenso, como si temiera que el aire la juzgara. «¿Qué piensas hacer?», preguntó ella sin mirarlo. Eduardo no respondió. Solo movió la cabeza y se llevó las manos a la cara. «Fue un accidente», dijo Marina bajando la voz. «Yo no quise...» Él la interrumpió. «No digas eso, Marina. Tú sabes bien lo que hiciste». La mujer se quedó inmóvil. Por primera vez, su expresión altiva se quebró un poco. «Tú también te quedaste callado, no hiciste nada». La frase cayó como un golpe. Eduardo levantó la mirada, con los ojos llenos de rabia y culpa. «Porque tú no me dejas hablar, porque cada palabra que digo, tú la conviertes en guerra». El silencio regresó. Marina bajó la vista, y Eduardo se levantó sin decir más. Caminó hacia la puerta del patio. El aire afuera era fresco, con ese olor a tierra húmeda que deja la madrugada. Centella lo vio y relinchó fuerte. Eduardo se detuvo, miró al caballo y suspiró. «Tú sí la cuidas, ¿verdad? Tú sí sabes lo que es lealtad». Centella movió la cabeza, y por un instante, Eduardo sintió que el animal lo observaba con reproche. En el fondo del patio, Eulalia estaba sentada bajo el almendro. Sus manos se movían despacio sobre el rosario y sus labios murmuraban una oración. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El viento movía las hojas, y la luz del sol caía sobre su rostro, dándole un brillo sereno, casi divino. Eduardo la miró desde lejos, sin atreverse a acercarse. Había algo en la forma en que su madre oraba que lo desarmaba por dentro. El caballo, como si lo entendiera, caminó hasta ella y se quedó a su lado, vigilante. Marina, observando desde la ventana, sintió un escalofrío. Desde la noche anterior no había podido dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el relincho del caballo y el grito de su suegra.
Esa vieja me va a volver loca, susurró temblando. Pasaron los días y algo extraño comenzó a sentirse en el ambiente. Los animales del pueblo ya no se acercaban a la casa. Los perros pasaban por la calle, pero en lugar de ladrar, se quedaban mirando en silencio. Las palomas que siempre se posaban en el tejado dejaron de hacerlo. Y las noches se volvieron distintas. Una vecina contó después que veía luces moverse entre los árboles del patio, como si alguien caminara con una lámpara encendida. Otra decía que escuchaba pasos suaves después de la medianoche y un relincho largo, profundo, que se mezclaba con una voz de mujer rezando. Dentro de la casa, Marina comenzó a perder la calma. Se sobresaltaba con cualquier ruido y cada vez que oía a Centella relinchar, se cubría los oídos. «Haz callar a ese caballo, Eduardo», gritó una noche. «No soporto más ese sonido». Él la miró con cansancio. «No puedo callar lo que Dios despierta, Marina. Tal vez ese animal tiene más alma que nosotros». La mujer lo miró con desprecio. «No hables como tu madre». Pero Eduardo no respondió. Simplemente salió al patio, dejando atrás el eco de su propia vergüenza. Caminó hasta donde estaba su madre. Ella lo vio venir y le sonrió con ternura, como si nada hubiera pasado. «Hijo», dijo ella, «¿quieres orar conmigo?». Él se quedó en silencio unos segundos y luego se arrodilló junto a ella. El caballo, a pocos metros, observaba la escena. El viento soplaba suave, moviendo el polvo en círculos lentos, y el cielo comenzaba a oscurecer. Eulalia tomó la mano de su hijo. «Dios perdona a quien se arrepiente, Eduardo, pero quien calla ante la injusticia también carga culpa». Las palabras le atravesaron el pecho. Las lágrimas que tanto había reprimido salieron sin control. «Perdóname, mamá», murmuró. «Yo tenía que haberte defendido». Ella lo abrazó, y en ese abrazo el alma de ambos pareció descansar un poco. Desde la ventana, Marina los observaba. Su rostro estaba pálido, y sus ojos vacíos. Por dentro, algo empezaba a quebrarse. Intentó dormir esa noche, pero no pudo. Soñó con el almendro del patio, con una luz que descendía del cielo, y con el caballo Centella mirando directamente hacia ella, con los ojos brillando como fuego. Despertó empapada en sudor y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No del caballo, no de doña Eulalia, miedo de sí misma. Mientras tanto, allá afuera, bajo el cielo de San Lucero, Centella volvió a relinchar, tan fuerte que el sonido recorrió todo el valle. Y entre el eco de su voz, algunos vecinos juraron haber escuchado una frase, suave, lejana, pero clara como el viento. La justicia de Dios no hace ruido, empieza en el silencio. Era una tarde tibia, con el cielo cubierto por nubes que parecían no decidir si llover o solo observar. El aire en San Lucero del Valle estaba quieto, como si el tiempo esperara algo. En el patio de la casa, Centella permanecía inmóvil, mirando hacia el cielo con una intensidad que asustaba y conmovía a quien lo viera. Su pelaje marrón brillaba bajo la luz del atardecer y su respiración salía lenta, profunda, como si dentro de él hubiera algo más que vida, como si su espíritu escuchara cosas que los humanos ya habían olvidado. Doña Eulalia, con su chal azul sobre los hombros, estaba sentada cerca del almendro, sosteniendo su rosario entre los dedos arrugados. Rezaba en silencio. Sus labios se movían despacio y cada palabra parecía acariciar el aire. «Señor, toca los corazones de esta casa. No busco castigo, solo paz. Si he de llorar, que sea para limpiar lo que ensucia el alma». A unos metros, Eduardo la observaba desde la ventana del comedor. Había aprendido a reconocer el sonido del rosario de su madre. Ese suave tintineo entre las cuentas lo hacía sentir al mismo tiempo culpable y protegido. Sabía que su madre no había dejado de orar ni un solo día desde aquella tarde, pero también sabía que algo en ella había cambiado. Su fe se había vuelto más fuerte, y eso le daba miedo,
porque cada vez que Eulalia oraba, algo extraño pasaba en la casa. Desde hacía días, los relojes se detenían sin razón, las luces parpadeaban, los animales del pueblo rodeaban la propiedad, pero ninguno se atrevía a entrar. Y cada noche, el caballo Centella levantaba la cabeza hacia el cielo y relinchaba con un sonido que parecía una plegaria. En cambio, Marina estaba cada día más irritable. Ya no salía al patio. Decía que el ambiente la sofocaba, que el olor del establo le daba náuseas, que el caballo la miraba como si supiera demasiado. Ese animal me tiene harta, Eduardo. Hay algo raro en él, te lo juro. No quiero volver a verlo. Eduardo, con los ojos cansados, respondió sin levantar la voz. Centella no es el problema, Marina. El problema es lo que hiciste. Ella apretó los labios. ¿Otra vez con eso? Ya te dije que fue un accidente. Tu madre siempre se mete donde no la llaman. Él la miró con tristeza. Y tú te metiste donde no manda tu alma. Marina dio un portazo y subió a su habitación. Eulalia escuchó el golpe desde el patio, pero no dejó de rezar. Sus ojos se levantaron al cielo, justo donde Centella miraba, y fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno olvidaría jamás. Un viento frío recorrió el patio, tan fuerte que las hojas secas del almendro volaron en remolinos. Centella comenzó a relinchar, no con furia, sino con un sonido profundo, estremecedor. El caballo alzó la cabeza y sus ojos brillaron con un reflejo dorado, como si atraparan la luz del sol que se ocultaba. Eulalia se levantó, sujetando el rosario con ambas manos. «Tranquilo, mi niño, tranquilo». Pero Centella no se calmó. Golpeó la tierra con las patas delanteras, 1, 2, 3 veces, mientras miraba hacia arriba. De repente, un rayo de luz cruzó el cielo. No era relámpago ni sol. Era una línea blanca que cayó justo detrás del viejo árbol donde Marina solía sentarse a murmurar sus quejas. Eduardo, al ver la escena desde la ventana, corrió hacia afuera. «¡Mamá!», gritó, mientras el viento le azotaba el rostro. Eulalia levantó una mano. «No te acerques, hijo. No tengas miedo». El aire se llenó de electricidad. Los cabellos de Eulalia se levantaron ligeramente por la estática y Centella relinchó una vez más, mirando fijamente al cielo. Eduardo se detuvo a unos metros, sin entender qué pasaba, y entonces escuchó la voz de su madre, clara, firme, casi profética. Cuando la soberbia toca lo sagrado, el cielo se encarga de recordarnos quién manda. Las nubes se abrieron por un instante y un rayo de luz iluminó a Centella y a Eulalia. Fue un momento tan breve como eterno. El caballo se calmó de golpe, bajando la cabeza, mientras la anciana caía de rodillas, llorando en silencio. Eduardo corrió hacia ella y la sostuvo. «Mamá, ¿qué fue eso?». Eulalia respiraba agitada, pero sus ojos estaban llenos de paz. Dios está aquí, hijo. Centella lo siente. Él ve lo que nosotros no». El caballo giró lentamente la cabeza hacia la casa, donde Marina observaba desde la ventana del segundo piso. Sus ojos se encontraron, y por un segundo, Marina sintió que ese animal la miraba con el mismo juicio que temía de Dios. Retrocedió, tropezando con la cortina y cayó de rodillas. «¡Basta! ¡Déjame en paz!», gritó, aunque nadie le hablaba. Eduardo entró corriendo, preocupado, y la encontró temblando, con las manos cubriéndose el rostro. «Marina, ¿qué tienes?». Ella lloraba sin control. Sus ojos, los de ese caballo, no eran normales, Eduardo, parecían fuego, fuego del cielo. Él se quedó en silencio. No podía negar que había sentido lo mismo, una fuerza que no era de este mundo. Eulalia entró lentamente en la casa, aún sosteniendo su rosario. Su voz era suave, pero su mirada firme como nunca. «No es fuego del cielo lo que viste, hija. Es la mirada de tu conciencia. Dios puede usar hasta un caballo para hacernos ver lo que no queremos mirar». Marina levantó la cabeza con los ojos rojos. «¿Y si me odia? ¿Y si Dios ya me castigó?». Eulalia se acercó y le acarició el cabello, con el mismo amor con que una madre perdona a un niño. «Dios no castiga.
enseña. Pero quien no aprende, termina cargando el peso de su propio pecado. La joven no respondió, solo bajó la mirada, derrotada por las palabras que no podía negar. Esa noche, el pueblo volvió a escuchar el relincho de Centella, largo, profundo, casi humano. Los vecinos salieron a las puertas mirando hacia la casa en silencio. ¿Otra vez el caballo?, preguntó doña Tomasa. Sí, respondió su esposo. Dicen que ora con la señora. Yo creo que ese animal tiene el alma tocada por Dios. Y así fue, porque cada noche cuando Eulalia rezaba, Centella levantaba su cabeza al cielo y permanecía quieto, como si escuchara un llamado que venía de arriba. Nadie sabía si era milagro o advertencia, pero todos sentían lo mismo, que en aquella casa el cielo había decidido quedarse un rato más. El cielo de San Lucero del Valle amaneció distinto aquella mañana. Había un silencio raro, como si hasta los pájaros supieran que algo estaba por pasar. Las nubes, espesas y grises, cubrían las montañas y el aire traía un olor a lluvia mezclado con tierra húmeda. Dentro de la casa de los Ramírez, el ambiente no era muy diferente. Marina llevaba días sin dormir bien. Su rostro, antes altivo, ahora se veía pálido y demacrado. Caminaba de un lado a otro, con las manos temblando y los ojos perdidos. Cada vez que escuchaba el relincho de Centella, su cuerpo se estremecía. «No puedo más, Eduardo», susurró con voz cortada. «Ese animal me sigue con la mirada, como si esperara algo de mí, o como si quisiera hacerme pagar». Eduardo, agotado de escuchar las mismas palabras, respondió sin mirarla. «No es el caballo, Marina. Eres tú la que no tiene paz». Ella lo fulminó con la mirada. «¿Y qué esperas que haga? ¿Que le pida perdón a tu madre por algo que ella provocó?» Eduardo respiró hondo, con los ojos clavados en el suelo. «Ella no provocó nada. Fuiste tú quien decidió humillarla, y aunque tú no lo veas, Dios ya está obrando». Marina soltó una carcajada nerviosa, pero sus ojos delataban miedo. «¿Dios? ¿Crees que a Dios le importa una vieja testaruda?» El golpe de su propia voz la hizo temblar. Era la primera vez que se atrevía a decir algo así. Eduardo la miró con decepción. «No hables así. A veces el cielo guarda silencio, pero no olvida». Salió al patio antes de que la rabia o la tristeza lo hicieran decir algo de lo que después se arrepintiera. La tarde se fue volviendo más oscura. Centella estaba inquieto, pateando la tierra con fuerza, girando en círculos dentro del corral. Su respiración era rápida, sus orejas se movían de un lado a otro. Eulalia, que estaba dentro de su habitación rezando, lo escuchó y se levantó de inmediato. Al abrir la puerta, sintió el aire helado golpearle el rostro. El cielo rugía. «Tranquilo, mi niño, tranquilo», dijo con voz suave, acercándose al caballo. Centella giró hacia ella y relinchó tan fuerte que el sonido pareció venir de las entrañas de la tierra. Eulalia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Miró hacia el horizonte y vio cómo los rayos caían en las colinas, iluminando los campos como si fueran llamaradas. Eduardo salió corriendo al verla en medio del patio. «Mamá, entre a la casa. Va a llover fuerte». Pero Eulalia no se movió. «No puedo, hijo. Centella siente algo, y cuando los animales sienten es porque Dios está hablando». El viento sopló con tanta fuerza que las ramas del almendro se doblaron. Marina miraba desde la ventana con los brazos cruzados, intentando convencer al miedo de que era solo una tormenta. Pero algo en su pecho le decía que no era una lluvia cualquiera. De pronto, Centella dio un salto y rompió la cerca. Eduardo gritó: «¡Centella! ¡No!». El caballo corrió hacia el campo, bajo la lluvia que empezaba a caer con furia. Sus cascos golpeaban el suelo con fuerza, salpicando barro por todas partes. Eulalia corrió detrás de él unos pasos, con lágrimas en los ojos. «Regresa, hijo, no te vayas». Pero Centella siguió corriendo hasta desaparecer en la neblina. Eduardo la sostuvo antes de que cayera. «Mamá, ya, por favor, lo encontraremos mañana. No puede haber ido lejos». Ella negó con la cabeza, con el rostro empapado por la lluvia y las lágrimas. «No, hijo,
No lo entiendes. Centella no huyó. Él fue llamado. Un trueno retumbó tan fuerte que la tierra pareció temblar. Marina se alejó de la ventana, asustada. «Cierren las puertas. Va a caer un rayo». Pero antes de que Eduardo pudiera reaccionar, un destello blanco cruzó el cielo y cayó justo sobre el viejo árbol al fondo del terreno. El estruendo fue ensordecedor. La luz iluminó todo por un segundo y después, silencio absoluto. Cuando salieron a ver, el árbol estaba partido a la mitad, humeando todavía por el impacto. El olor a madera quemada se mezclaba con el de la lluvia, formando una sensación pesada, casi sagrada. Eulalia cayó de rodillas frente al árbol. «Aquí fue», murmuró, «aquí fue donde ella me maldijo aquel día». Eduardo la miró, confundido. «¿Qué dices, mamá?» «Marina se sentó bajo este árbol, hijo, y le pidió al cielo que yo desapareciera». Antes de que Eduardo pudiera responder, un grito se escuchó desde la casa. «¡Eduardo!» Era Marina. «¡Ayúdame!» Corrieron hacia adentro. Marina estaba en el suelo, temblando, con la piel helada y los labios morados. «No siento mis manos», dijo entre sollozos. «Me duele el pecho, como si algo me apretara por dentro». Eulalia se acercó sin dudarlo, se arrodilló a su lado y la tomó en brazos. Eduardo quiso detenerla, pero ella lo miró con firmeza. «No, hijo, nadie queda fuera del amor de Dios, ni siquiera quien nos hiere». La lluvia golpeaba con fuerza el techo, y cada trueno parecía sacudir la casa entera. Eulalia colocó su mano sobre la frente de Marina y comenzó a orar con voz serena. «Señor, tú que ves los corazones, no permitas que la oscuridad se la lleve. Dale otra oportunidad, no por ella, sino por ti». Eduardo cayó de rodillas junto a ellas. «Perdóname, mamá, yo también fui ciego». Eulalia le acarició la cara. «La fe, hijo, no se mide por lo que decimos cuando todo va bien, sino por lo que hacemos cuando el cielo se rompe». Afuera, la tormenta comenzó a calmarse poco a poco. Los rayos se alejaron y la lluvia se volvió más suave, como si el cielo estuviera llorando junto a ellos. Cuando todo quedó en silencio, Eulalia levantó la mirada y murmuró: «Gracias, Señor, que se haga tu voluntad». En ese instante, Eduardo se asomó por la ventana. El árbol seguía partido, y entre la neblina que se levantaba del campo, juró ver una figura a lo lejos. Una silueta oscura, de 4 patas, quieta bajo la lluvia. Era Centella, pero cuando parpadeó, ya no estaba. El corazón de Eduardo se aceleró. «Mamá, lo vi». Eulalia sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Él fue testigo, hijo. Donde el hombre duda, los animales a veces escuchan mejor la voz de Dios». Y aunque Centella no regresó esa noche, su relincho se escuchó en la distancia, suave, como una promesa que cruzaba el viento. El tipo de sonido que no asusta, sino que consuela. Y en medio del eco, Eulalia supo que su caballo no estaba perdido. Solo había ido donde el cielo lo necesitaba. El amanecer llegó con un silencio que pesaba. Después de la tormenta, la casa de los Ramírez olía a humedad, a madera mojada y a miedo. El árbol del fondo seguía partido, con una mitad carbonizada y la otra en pie, como si la naturaleza misma hubiera sido testigo de un juicio divino. Doña Eulalia estaba despierta desde antes del alba. Sus manos, arrugadas pero firmes, exprimían un trapo mojado mientras preparaba una compresa con hierbas. Marina había pasado toda la noche con fiebre, temblando entre sueños y susurros. Su respiración era agitada y cada tanto murmuraba palabras incoherentes, pidiendo perdón o gritando el nombre de Centella. Eduardo, con los ojos hinchados de tanto llorar, estaba sentado a un lado de la cama. El cansancio le había robado el color del rostro. No había dormido. No podía. «Mamá, ¿y si no mejora?», preguntó con voz apagada. Eulalia colocó la compresa sobre la frente de Marina y respondió con calma: «Mejorará si Dios lo permite, pero lo que está enfermo no es solo su cuerpo, hijo, es su alma, y esa cura no está en mis manos».
La luz del sol entraba tímida por la ventana, iluminando las paredes manchadas por la tormenta. La habitación olía a sudor y a hierbas, pero también a algo más, a arrepentimiento. Marina abrió los ojos con dificultad. Tenía la mirada perdida, pero al ver a Eulalia inclinada sobre ella, sus labios temblaron. «¿Por qué me cuidas?», susurró apenas, con la voz quebrada. «Después de todo lo que te hice». Eulalia le acarició el cabello, con la ternura que solo una madre conoce, incluso cuando no es de sangre. Porque si solo amamos a los que nos tratan bien, entonces no entendimos nada del amor de Dios. Marina intentó hablar, pero las lágrimas le cerraron la garganta. Por primera vez, su altivez se desmoronó. Apretó las sábanas con fuerza como si quisiera arrancarse el dolor de adentro. Yo no era así. Antes no tenía tanto odio. No sé en qué momento me convertí en esto. Eulalia la miró con dulzura. El orgullo, hija. El orgullo nos hace creer que somos más que los demás. Y cuando Dios nos muestra lo contrario, nos duele. Pero Él no lo hace para destruirnos, sino para sanarnos. Eduardo escuchaba en silencio, con el corazón apretado. Recordó todas las veces que había elegido callar por miedo a discutir con Marina, y entendió que su silencio también había sido una forma de cobardía. «Yo también fallé, mamá», dijo en voz baja. «Te dejé sola cuando más me necesitabas». Eulalia se volvió hacia él y le tomó la mano. «No me dejaste, hijo. Solo te perdiste por un tiempo. Pero lo importante no es cuánto caemos, sino si estamos dispuestos a levantarnos con humildad». El viento sopló suave desde el patio. Entre el murmullo de las hojas se escuchó algo, un relincho lejano, débil pero inconfundible. Eduardo se levantó de inmediato. «¿Escuchaste eso?». Eulalia asintió, sonriendo con los ojos brillantes. «Es centella. No se ha ido del todo». Marina volteó la cabeza hacia la ventana, respirando con dificultad. «¿Por qué sigue cerca? Después de todo, porque la lealtad verdadera no depende del trato que recibimos, sino del amor que damos», respondió Eulalia, mientras apartaba el cabello del rostro de la joven. Los días siguientes fueron lentos. Marina no mejoraba del todo, pero tampoco empeoraba. Pasaba horas dormida, y cuando despertaba, miraba a su alrededor con ojos distintos, como si viera la casa por primera vez. Eulalia la atendía con paciencia, le daba de comer, la ayudaba a incorporarse, le cambiaba las compresas. Nunca un reproche, nunca una palabra de rencor. Una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, Marina le tomó la mano a Eulalia. «He pensado mucho, y creo que la fiebre no fue una enfermedad, sino una oportunidad». Eulalia sonrió con ternura. «Dios a veces nos toca con fuego para ablandar lo que está endurecido. No fue castigo, hija, fue gracia». Marina rompió en llanto. «Y yo lo confundí con enojo». Así es el orgullo. Nos hace creer que somos víctimas cuando en realidad solo somos ciegos. Eduardo entró al cuarto en ese momento con el rostro cansado pero sereno. En sus manos traía una taza de caldo caliente. «Come un poco, Marina. Necesitas fuerzas». Ella lo miró con una mezcla de amor y vergüenza. «Perdóname, Eduardo. Te hice elegir entre tu madre y yo, y no me di cuenta de que el amor no se reparte, se comparte». Él se arrodilló a su lado. «Ya no digas nada. Hoy solo quiero que sanemos. Los tres». Eulalia los observó y, en silencio, dio gracias a Dios. No por la enfermedad, ni por el dolor, sino por el milagro invisible que estaban haciendo en ese hogar, el perdón. Esa noche, mientras todos dormían, Eulalia salió al patio. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. El aire olía a tierra limpia. Caminó hasta el bebedero y se detuvo frente al almendro partido. Acarició el tronco chamuscado y susurró: «Señor, gracias por tu justicia, que no destruye, sana, por tu mano que corrige, pero no abandona». Entonces lo escuchó, un relincho suave, casi un suspiro. Levantó la vista y lo vio. A lo lejos, entre la neblina del campo, Centella la observaba.
Su figura era apenas una sombra, pero sus ojos brillaban como luceros. Eulalia sonrió. «Ya lo lograste, mi niño. Hiciste lo que yo no pude. Despertaste el alma de esta casa». El caballo relinchó una vez más, giró y se perdió en la oscuridad. Eulalia sintió paz. Sabía que, aunque Centella se alejara, su espíritu seguiría ahí, en cada rincón, en cada oración, en cada acto de amor que naciera de ese día en adelante. Dentro de la casa, Marina dormía tranquila por primera vez. Su respiración era suave y su rostro, antes endurecido por la soberbia, ahora parecía el de una niña. Eduardo, sentado junto a la ventana, miraba el cielo y murmuraba para sí: «Gracias, Dios, porque incluso cuando nos pierdes, nos buscas, y cuando caemos, nos levantas con ternura». El viento volvió a soplar, y el sonido de las hojas del almendro partió la noche. Era como si el cielo respondiera al unísono, recordándoles que la fe no se mide en milagros visibles, sino en los cambios silenciosos del corazón. Y esa noche, por fin, el hogar de los Ramírez durmió en paz. La madrugada en San Lucero del Valle amaneció envuelta en una neblina espesa que parecía flotar entre los árboles y abrazar los tejados. La casa de los Ramírez se veía tranquila, con las ventanas empañadas y el aire cargado de ese olor a tierra mojada que solo deja una tormenta de verdad. Dentro, el silencio era profundo, apenas roto por el leve crujir del fuego en la chimenea y el murmullo de una oración en voz baja. Doña Eulalia estaba de pie junto al fogón, moviendo lentamente una olla de caldo que llevaba horas hirviendo. Su rostro, sereno, tenía esa mezcla de cansancio y esperanza que solo las personas que han vivido mucho tiempo pueden sostener. En sus labios, una plegaria constante, casi imperceptible. Marina, recostada en la cama del cuarto grande, abría los ojos poco a poco. Ya no había fiebre, pero su cuerpo se sentía débil, como si el alma misma hubiera pasado por una batalla. Eduardo dormía en una silla, inclinado hacia adelante, con los brazos cruzados sobre las rodillas. La luz del amanecer entraba apenas por la rendija de la cortina, dibujando una línea dorada sobre el suelo. Marina giró la cabeza y vio a Eulalia en la cocina, su figura recortada contra la luz tenue. Por un instante se quedó observándola en silencio. Esa mujer, a quien había humillado y despreciado tantas veces, estaba ahí, velando su vida sin esperar nada a cambio. Las lágrimas le nublaron la vista. Doña Eulalia susurró, casi sin voz. La anciana volteó despacio con una sonrisa cálida. ¿Te sientes mejor, hija? Sí, gracias a usted. Eulalia negó suavemente con la cabeza. No me agradezcas a mí, agradece a Dios que te dio otra oportunidad. En ese momento, un trueno lejano resonó en el valle, aunque el cielo ya estaba despejado. Fue un sonido extraño, seco, como si viniera del fondo de la tierra. Eduardo se despertó sobresaltado. ¿Escucharon eso?, dijo, mirando hacia la ventana. Eulalia asintió. Sí, hijo, el cielo no truena sin razón. Un silencio espeso llenó la habitación. Entonces se oyó un relincho, lejano, prolongado, poderoso. Eduardo se levantó de golpe. ¡Es él!, exclamó, corriendo hacia la puerta. Eulalia y Marina lo siguieron hasta el patio. El aire de la mañana estaba fresco, y entre la neblina una figura comenzó a dibujarse. Primero fueron los cascos golpeando el suelo, luego la silueta del lomo brillante y finalmente los ojos. Centella. El caballo avanzaba despacio, cubierto de lodo, con la melena húmeda y los músculos tensos, pero su andar era firme, casi majestuoso. Eulalia llevó una mano a la boca, temblando. Bendito seas, mi niño. Volviste. El animal se detuvo frente a ellos y soltó un relincho tan fuerte que el eco se extendió hasta las colinas. Marina, pálida, dio un paso atrás. No puede ser, murmuró. Yo lo vi desaparecer. Eulalia la miró con serenidad. Los que viven por amor no desaparecen, hija. Solo regresan cuando el alma los llama.
Centella bajó la cabeza y se acercó a la anciana. Eulalia extendió su mano y acarició su frente. El caballo cerró los ojos, tranquilo, como si entendiera que su misión aún no había terminado. Eduardo lo observaba con un nudo en la garganta. «Mamá, míralo, está igual que antes, ni una herida. Es como si la tormenta no le hubiera hecho nada, porque lo que es enviado por Dios, hijo, no se destruye con el fuego ni con el viento, solo cumple su propósito y vuelve». Marina se arrodilló lentamente en el suelo, con los ojos fijos en el caballo. Sus lágrimas cayeron una tras otra sobre la tierra húmeda. «Perdóname», dijo con voz quebrada, «por todo el daño que causé. Si de verdad fuiste un instrumento del cielo, dile a Dios que me escuche, aunque sea una vez más». Centella giró la cabeza hacia ella y durante unos segundos la miró fijamente, no con ira ni reproche, sino con una calma profunda, casi humana. Marina sintió que esa mirada la atravesaba, que removía lo más hondo de su ser, y entonces el caballo relinchó una vez más. Pero esta vez su sonido fue distinto. No era furia ni advertencia, era un lamento, una oración. El viento sopló con fuerza y levantó hojas secas del suelo. El sol, que apenas empezaba a salir entre las nubes, bañó el patio con una luz dorada que parecía venir del cielo mismo. Eulalia levantó el rostro, dejando que la luz la cubriera. «Gracias, Señor», susurró, «porque no te olvidaste de esta casa». Eduardo abrazó a su madre con los ojos llenos de lágrimas. «¿Crees que fue él, que fue Centella quien trajo la calma?» Eulalia asintió despacio. «No fue el caballo, hijo. Fue Dios, que usó su nobleza para tocar nuestros corazones». Marina se levantó lentamente, se acercó a Eulalia, temblando, y cayó de rodillas frente a ella. «Doña Eulalia, no tengo palabras. Si usted puede perdonarme, yo prometo que dedicaré mi vida a cuidar de ustedes. Ya no quiero vivir como antes». La anciana le tomó el rostro con las dos manos y le sonrió. «El perdón no se promete, hija. Se demuestra cada día con amor. Si el cielo te ha dado una segunda oportunidad, no la desperdicies». Marina lloró desconsolada, mientras Eduardo se unía al abrazo. Los tres quedaron así, juntos, en el centro del patio, bajo la mirada de Centella. El caballo se acercó, bajó la cabeza y los rozó con el hocico. El contacto fue tan suave, tan puro, que ninguno de los tres pudo contener las lágrimas. El sol se alzó completamente y el brillo de la luz iluminó el campo entero. Por un momento, el aire se llenó de una paz indescriptible. Los vecinos que pasaban por la calle se detuvieron al escuchar el relincho. Doña Tomasa, la vecina curiosa, miró a su marido y dijo en voz baja: «Ese caballo tiene alma». Y lo que pasó ahí dentro no fue cosa de este mundo. Eulalia levantó los ojos al cielo y con una voz llena de gratitud murmuró: «Centella volvió porque su tarea no era asustar, sino enseñar. A veces Dios habla con palabras y otras con silencios que tienen 4 patas y un corazón limpio». El viento sopló suave, moviendo las hojas del almendro partido, y un rayo de luz cayó justo sobre Centella, que miraba al horizonte. Parecía sonreír con los ojos. Y en ese instante, todos supieron que el milagro no había terminado, apenas estaba comenzando. El sol comenzaba a caer detrás de las montañas, bañando de tonos dorados los campos de San Lucero del Valle. Era una tarde tibia, tranquila, de esas que parecen suspender el tiempo. En la casa de los Ramírez, el aire olía a esperanza, a pan recién hecho y a tierra húmeda. Después de tanto sufrimiento, algo invisible pero poderoso se había asentado allí: la paz. Doña Eulalia, con su chal azul y el cabello recogido, se movía despacio por el patio, colocando flores frescas en una pequeña canasta que sostenía entre las manos. Su andar era lento, pero firme. Había vuelto a sonreír con la serenidad de quien ha sobrevivido al dolor sin perder la fe. En la mesa del comedor, Eduardo reparaba una lámpara vieja, tarareando una melodía que su madre le enseñó de niño.
Y en la cocina, Marina amasaba pan con las mangas remangadas y el rostro sereno, como si estuviera aprendiendo a vivir por primera vez. Todo era distinto. La casa, antes llena de gritos y silencios tensos, ahora respiraba armonía. Pero aún quedaba algo que no podía decirse con palabras: el peso del perdón. Marina salió al patio con las manos manchadas de harina. «Doña Eulalia, el pan estará listo en unos minutos». La anciana levantó la mirada y sonrió con dulzura. «Qué bonito verte sonreír mientras cocinas. El alimento preparado con amor siempre sana el alma». Marina bajó la mirada, conmovida. «Yo nunca le di las gracias por cuidarme cuando estaba enferma. No sé cómo lo hizo. Yo le hice tanto daño». Eulalia se acercó lentamente y le tomó las manos. «Hija, el rencor solo ata, y Dios no nos creó para vivir encadenados al pasado. Él me enseñó que la misericordia no borra lo ocurrido, pero transforma lo que queda». Marina no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló frente a Eulalia con las manos temblando. «Perdóneme, por favor, no solo por lo que le hice a usted, sino por todo lo que fui, por el orgullo, por la soberbia, por haber cerrado mi corazón». Eulalia la miró con ternura infinita, puso una mano sobre su cabeza y dijo con voz suave pero firme: «Ya estás perdonada, hija. Desde el mismo día en que me hiciste daño, te perdoné, porque si no lo hacía, me habría vuelto prisionera de mi propio dolor». El aire del atardecer se llenó de una calma extraña, casi sagrada. Los ojos de Marina se nublaron de lágrimas. «Dios me dio más de lo que merecía. Me dio a usted. Me dio una nueva oportunidad». Eulalia sonrió. «Él siempre da más, incluso cuando creemos que no lo merecemos». En ese instante, un relincho resonó desde el campo. No era un sonido violento, sino profundo, melancólico, como una oración hecha viento. Ambas se miraron, sabiendo sin decirlo que Centella estaba cerca. Eulalia levantó la cabeza hacia el horizonte. «Él también entiende el perdón. Los animales sienten cuando el alma humana cambia». Eduardo salió al patio, limpiándose las manos con un trapo. ¿Escucharon eso? Fue Centella, estoy seguro. Marina se levantó, limpiándose las lágrimas. «¿Y si vamos a verlo? Quiero agradecerle también, a él y a Dios, por habernos mandado ese milagro». Caminaron los tres juntos hacia el campo. El cielo estaba pintado de tonos naranjas y violetas, y el aire olía a lluvia lejana. Las sombras se alargaban sobre la tierra, y en la distancia, entre la bruma, apareció la figura de Centella. El caballo los observaba desde la colina, inmóvil, con la cabeza en alto y la melena agitada por el viento. Eulalia se adelantó unos pasos, con lágrimas en los ojos. «Gracias, mi niño, por no abandonarnos cuando más te necesitábamos». Centella soltó un relincho largo, y en ese sonido había algo más que un llamado. Había despedida. El animal comenzó a caminar lentamente hacia ellos, deteniéndose justo frente a Marina. Sus ojos se cruzaron. Por un instante, ella sintió que ese ser la miraba no como un animal, sino como un testigo del cielo. Marina extendió la mano temblando. «Yo también te debo perdón», dijo entre sollozos, «por haberte gritado, por haberte temido y por no entender que eras una bendición». Centella bajó la cabeza y permitió que ella lo tocara. El contacto fue suave, cálido, y en ese momento el corazón de Marina se sintió libre. Las cadenas del pasado se rompieron sin hacer ruido. Eduardo, con los ojos humedecidos, abrazó a su madre. «Mamá, siento que algo cambió de verdad». Eulalia asintió. «Así es, hijo. La misericordia siempre cambia todo. Cuando un alma se libera del orgullo, hasta el cielo sonríe». Centella levantó la cabeza y relinchó una vez más, mirando al cielo. El viento sopló fuerte, moviendo las ramas del almendro, y un rayo de luz cruzó las nubes, iluminando justo el lugar donde ellos estaban. Marina cayó de rodillas llorando, pero esta vez no de culpa, sino de gratitud. Eulalia levantó las manos al cielo. «Gracias, Señor, por no olvidarte de nosotros. Gracias por recordarnos que la fe no está en los milagros,
sino en el amor que nos cambia. Centella retrocedió lentamente, dando unos pasos hacia el horizonte. El sol se ocultaba ya y su silueta se recortó contra el último resplandor del día. El caballo miró una última vez hacia ellos, relinchó suavemente y siguió su camino, perdiéndose entre la neblina. Nadie habló por un largo rato. Solo se escuchaba el murmullo del viento y el canto lejano de un ave que se despedía del día. Marina tomó las manos de Eulalia y las besó con devoción. Ahora entiendo, doña Eulalia. El perdón no se pide con palabras, se demuestra con la vida. La anciana sonrió, con los ojos brillando de emoción. Y tú, hija, ya comenzaste a demostrarlo. El cielo se cubrió de estrellas y la casa de los Ramírez volvió a iluminarse con una paz que no venía de este mundo. Era la paz que llega cuando el alma suelta el rencor, y la misericordia, como un viento suave, rompe las últimas cadenas que atan el corazón. El amanecer llegó suave, con ese resplandor dorado que acaricia más que ilumina. En San Lucero del Valle, el aire olía a hierba fresca, a pan horneado y a perdón. Los primeros rayos del sol se filtraban por las montañas, pintando de luz las tejas rojas y las calles empedradas que despertaban lentamente. La casa de los Ramírez, aquella que durante tanto tiempo fue escenario de dolor, ahora parecía otra. Las paredes ya no guardaban ecos de gritos ni suspiros de angustia. En su lugar había risas suaves, oraciones al amanecer y una sensación de armonía que se podía sentir desde la entrada. Doña Eulalia, de pie en el patio, regaba las flores con un balde de agua mientras el canto de los pájaros llenaba el aire. Su rostro, marcado por los años, brillaba con una paz que ninguna riqueza podría comprar. El sol le acariciaba las mejillas y el viento movía suavemente su chal azul. En su mirada ya no había cansancio sino gratitud. Cada hoja verde, cada pétalo que se abría era para ella una prueba viva de la misericordia de Dios. Dentro de la casa, Marina preparaba el desayuno. El aroma del café se mezclaba con el de las tortillas recién hechas. Su cabello, recogido en una trenza sencilla, tenía pequeños reflejos dorados bajo la luz de la mañana. Sus manos, que antes fueron instrumentos de rabia y orgullo, ahora se movían con ternura. De vez en cuando miraba hacia la puerta, buscando con los ojos a Eulalia, como quien busca a un ser querido para compartir el silencio bonito de la mañana. Eduardo estaba en el corral, revisando el cercado nuevo que había construido. Su semblante había cambiado también. Había recuperado esa expresión serena que tenía de joven, antes de que la ambición y el miedo lo volvieran un hombre distante. Mientras clavaba el último poste, levantó la vista y vio el árbol partido, el mismo que había sido alcanzado por el rayo. Pero ahora, del tronco quemado brotaba algo inesperado, un pequeño brote verde, tierno, lleno de vida. Eduardo se quedó inmóvil, mirando ese milagro silencioso. «Mamá», gritó con la voz entrecortada. Eulalia levantó la cabeza y caminó hacia él. «¿Qué pasa, hijo?» «Mire», dijo señalando el árbol, «está vivo». La anciana se acercó despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Tocó la corteza rugosa, aún marcada por el fuego, y sonrió. «Así obra Dios, hijo. No arranca el árbol, lo hace florecer de nuevo. Así también sana las almas». Marina salió en ese momento con una jarra de agua y vio la escena. Sus ojos se llenaron de emoción al ver el brote verde. «Es como nosotros», murmuró. «Después de la tormenta la vida vuelve a empezar». Eulalia la abrazó por los hombros. «Exactamente, hija. Nadie está tan roto que Dios no pueda volver a hacerlo florecer». El viento sopló con fuerza, levantando polvo del camino, y en medio del sonido del aire se escuchó un relincho lejano. Eduardo miró hacia las colinas y sonrió. «Es él». Eulalia cerró los ojos, reconociendo de inmediato el sonido. Centella. El caballo no se veía, pero su presencia se sentía.
Era como si su espíritu siguiera cuidando aquel hogar, invisible, pero tan real como el aire que respiraban. Marina se llevó la mano al corazón. ¿Cree que vuelva? Eulalia miró al cielo, con la mirada dulce de quien ya entiende los caminos del Creador. No hace falta que vuelva, hija, ya está aquí, en todo lo que cambió por su causa. Centella fue enviado para traer justicia, pero también para enseñarnos amor. El sol subió un poco más y llenó de luz el patio. Eulalia entró en la casa con pasos lentos. En la mesa el desayuno estaba listo. Pan caliente, frijoles, café y un jarrón con flores frescas. Eduardo se sentó frente a su madre y Marina colocó el pan sobre la mesa. Por un momento ninguno habló. Solo se miraron como si entendieran que las palabras sobraban. Eulalia juntó las manos y dijo con voz tranquila: «Señor, gracias por este nuevo amanecer. Gracias porque donde hubo dolor, hoy hay perdón. Donde hubo lágrimas, hoy hay esperanza. Y donde hubo orgullo, hoy florece la humildad». Marina repitió en voz baja: «Amén». Y en ese instante, Eduardo tomó las manos de ambas. «Prometo que esta casa nunca volverá a ser un lugar de rencor. A partir de hoy, viviremos como lo que siempre debimos ser, una familia». Los tres sonrieron, y afuera, el viento volvió a soplar con ese sonido que parecía una bendición. Las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, anunciando el inicio de un nuevo día. El sol brillaba sobre el almendro y el brote verde se movía suavemente, como saludando al cielo. Desde el camino, los vecinos miraban la casa y murmuraban con respeto. Doña Tomasa, que siempre había sido la más curiosa, dijo con voz emocionada: «Ahí pasó algo grande. Desde que ese caballo apareció, la casa cambió. Y con ella, todos nosotros». Y tenía razón, porque a veces Dios no habla con truenos ni con milagros ruidosos. A veces habla con una mirada, con un caballo que regresa del viento, con una anciana que ora, o con una familia que aprende a amar después del dolor. El día avanzó lentamente. El canto de los pájaros llenó el aire, y el sol se reflejaba en las ventanas, haciendo brillar toda la casa como si fuera de oro. Eulalia se asomó a la puerta y contempló el horizonte. En sus ojos había una mezcla de nostalgia y gratitud. «San Lucero del Valle», susurró, «Dios ha vuelto a caminar entre nosotros». Y mientras el viento acariciaba su rostro, el relincho de Centella volvió a escucharse a lo lejos, suave, casi celestial, como si dijera: «La fe se mantiene viva cuando el amor no muere». Y ese fue el sonido que marcó el verdadero amanecer de aquella familia. No el de un nuevo día, sino el de una nueva vida. El tiempo pasó, como pasan los ríos que aprenden a fluir de nuevo después de la tormenta. En San Lucero del Valle, las estaciones cambiaron con suavidad, y cada amanecer trajo consigo una nueva oportunidad. La casa de los Ramírez, aquella que antes cargaba sombras, se convirtió en un refugio de calma. Los vecinos ya no la señalaban por sus desgracias, sino que la admiraban por su paz. Doña Eulalia seguía siendo el alma del hogar. Aunque sus pasos eran lentos y sus manos más temblorosas, su espíritu brillaba con la misma fuerza de siempre. Pasaba las tardes sentada bajo el almendro, sí, el mismo que el rayo había partido, tejiendo y rezando. Aquel árbol, contra todo pronóstico, ahora tenía ramas nuevas, hojas verdes y un suave perfume a vida. Para todos en el pueblo, ese árbol se convirtió en símbolo de esperanza. Pero para Eulalia era mucho más. Era la prueba viva de que la justicia de Dios no destruye, transforma. Marina, por su parte, era otra mujer. Se levantaba temprano, cantando mientras barría el patio, y su voz llenaba los rincones con una alegría sencilla. Había aprendido a escuchar, a callar cuando la soberbia quería hablar, y a sonreír incluso cuando las lágrimas querían salir. Su manera de mirar a doña Eulalia había cambiado por completo. Ahora la trataba con ternura, con respeto, con la devoción de quien sabe que tuvo ante sí a un ángel disfrazado de anciana.
Eduardo trabajaba la tierra con empeño. Había abandonado los negocios vacíos que antes lo mantenían lejos de casa. «Quiero que esta tierra vuelva a darnos fruto», decía, mientras arrojaba semillas al suelo húmedo. «Que cada planta sea una forma de agradecerle a Dios por no habernos abandonado». Y así lo hizo. El pequeño huerto del patio floreció, lleno de vida. Tomates, calabazas, maíz, flores de cempasúchil. Todo crecía con una fuerza milagrosa, pero no todo era quietud. De vez en cuando, en las noches serenas, un sonido rompía el silencio, un relincho lejano. Marina lo escuchaba desde su habitación y sonreía. «Él sigue cuidándonos». Eulalia, al oírla, respondía con una voz suave. «Sí, hija. Centella no se fue, solo cambió de forma. Cuando Dios envía un alma con propósito, no la retira hasta que se cumple por completo». Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cerros, Eulalia pidió que la ayudaran a salir al patio. Marina le acomodó una silla bajo el almendro y Eduardo colocó una manta sobre sus piernas. El viento soplaba tibio, moviendo las hojas verdes del árbol. La anciana respiró profundo, mirando el cielo dorado. «Hace muchos años», dijo Eulalia con voz temblorosa, «le pedí a Dios que me diera la fuerza para ver florecer el corazón de esta casa, y ahora lo veo». Él cumplió. Eduardo le tomó la mano. «Gracias a ti, mamá. Tú fuiste la raíz de todo». Ella sonrió con ternura. «No, hijo. La raíz fue la fe. Yo solo cuidé el suelo». Marina, parada frente al almendro, observó el brote más alto, ese que apuntaba directamente hacia el cielo. «¿Sabe, doña Eulalia? A veces pienso que Centella fue un mensajero, que vino a recordarnos lo que habíamos olvidado: amar». Eulalia la miró con los ojos llenos de luz. «Y tenía razón, hija. Dios no siempre manda ángeles con alas. A veces los manda con cascos y relinchos». En ese momento un sonido lejano interrumpió el aire. Un galope firme, constante, que se acercaba por el camino de tierra. Eduardo se levantó sorprendido. «¿Escuchan eso?». Marina asintió, con el corazón latiendo fuerte. «Sí, es él». De entre la neblina del atardecer se distinguió una figura. Un caballo marrón, brillante, imponente, con la melena moviéndose como fuego bajo la luz del sol poniente. Centella avanzó despacio por el camino. No había duda, era él. Eulalia se incorporó como pudo, con lágrimas en los ojos. «Gracias, señor, lo trajiste una vez más». El caballo se detuvo frente a la reja del patio y la miró. No había miedo, ni prisa, solo una conexión profunda, sagrada. Eulalia alzó una mano temblorosa y murmuró: «Cumpliste tu promesa, mi niño, ya puedes descansar». Centella soltó un relincho suave, casi humano. Después giró la cabeza hacia las colinas y comenzó a trotar, alejándose lentamente mientras el sol descendía por completo. El resplandor de la tarde se reflejaba en su pelaje y por un instante pareció que su cuerpo se desvanecía en la luz. Eulalia cerró los ojos y sonrió. «Ya está, ya terminó». Eduardo y Marina se arrodillaron junto a ella, tomándole las manos. La anciana respiró una última vez el aire de su amado valle, y en su rostro se dibujó la paz más hermosa que jamás habían visto. El viento sopló fuerte, moviendo las hojas del almendro, y un rayo de sol rompió las nubes justo encima de la casa. Marina lloró en silencio. Eduardo miró al cielo y dijo con voz quebrada: «Gracias, Dios, por darnos a una mujer que supo amarte sin miedo y perdonar sin condiciones». Esa noche, las campanas del pueblo repicaron suavemente. Nadie lloró con tristeza, sino con gratitud. Los vecinos se acercaron con flores, encendieron velas y oraron por el alma de doña Eulalia, sabiendo que el cielo había ganado un corazón justo. Días después, Eduardo mandó colocar una pequeña placa de madera junto al almendro. Decía: «Aquí floreció una mujer que creyó en la misericordia, y junto a ella un caballo que escuchó la voz de Dios». Con el tiempo, la historia de Centella y doña Eulalia se volvió leyenda en San Lucero del Valle. Los niños del pueblo
Crecieron escuchando cómo un caballo fue testigo de la fe más pura, cómo una mujer perdonó lo imperdonable y cómo la justicia divina nunca llega tarde. Cada amanecer, cuando el sol nacía detrás de las montañas, el viento soplaba entre las hojas del almendro y dejaba escuchar muy lejos el eco de un relincho, suave, eterno, como si el alma de Centella aún cuidara desde el cielo aquel hogar donde Dios hizo su justicia con amor. Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si algo dentro de ti se movió, si sentiste que esta historia te habló al corazón, detente un momento y pregúntate, ¿a quién necesitas perdonar para liberar tu alma? ¿Qué heridas sigues cargando que no te dejan avanzar? ¿Y cuántas veces has pasado por alto los pequeños milagros que Dios pone en tu camino cada día? Recuerda esto. La justicia del cielo nunca llega tarde, pero también espera corazones dispuestos a cambiar. No importa lo que hayas vivido, siempre hay un nuevo amanecer esperándote si eliges abrirle la puerta al amor y al perdón. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más? ¿Has vivido algo parecido que te haya hecho reencontrarte con tu fe o con la bondad de alguien? Me encantará leerte. Y si esta historia te dejó una enseñanza, te invito a que formes parte de esta comunidad, donde cada relato nos recuerda que Dios siempre actúa, incluso cuando creemos que todo está perdido. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñame en las próximas historias llenas de fe, justicia divina y segundas oportunidades. Porque aquí, en este espacio, no solo contamos historias, aprendemos a sanar el alma.